Seamos sinceros, existe un glosario de palabrotas que todos hemos pronunciado alguna vez. Y entre todas, hay una que destaca por su eficacia, su sonoridad y su gen castizo. Porque sí, detrás de gilipollas se esconde una barroca y curiosa historia nacida en el Madrid del siglo de oro. Un tiempo de sombreros, cortes reales, intrigas palaciegas y nombres, muchos nombres que hoy nos suenan como trabalenguas. Existe una leyenda popular que vincula la figura de Baltasar Gil y Mon de la Mota, un alto funcionario de la corte de los Austrias menores, con la construcción de este insulto, aunque los filólogos modernos niegan este origen, que solo sería eso, una fábula urbana, eso sí, en torno a un personaje real que te contamos en este contexto. La leyenda dice que Gil y Mon paseaba junto a sus hijas, una escena muy habitual que terminó derivando en motivo de burla para los madrileños. Burla que con el paso del tiempo acabaría supuestamente dando forma al adjetivo calificativo que alude a la estupidez. Y como suele ocurrir con el origen de los insultos, entre leyenda y lingüística emerge un terreno resbaladizo y divertido. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Los insultos no nacen de la nada. Son en realidad cápsulas culturales que condensan una época y el ingenio colectivo de muchos. Antes de academias que sancionasen y regulasen el lenguaje, los insultos circulaban libremente por calles, plazas y tabernas. Y Madrid, durante el siglo de oro español, fue el terreno de barbecho perfecto para un lenguaje cargado de crítica política, social y mucha creatividad. La ciudad estaba repleta de funcionarios, nobles venidos a menos, aspirantes a favores reales, soldados sin guerra y escritores sin dinero. Y esto, claro, provocaba que todo se comentase, todo se exagerase y todo acabara teniendo un apodo. En este contexto, a comienzos del siglo XVII, los altos cargos no se encerraban en sus despachos, sino que era muy habitual verles pasear mezclados con la gente de a pie. Acudían a actos públicos, ceremonias religiosas, reuniones sociales y paseos, claro. Aquel contacto de la élite con el pueblo llano derivó en que casi cualquier gesto, cualquier costumbre o cualquier detalle fuera de lo normal terminara siendo observado, comentado y siendo motivo de burla. Allí, en mitad de aquel escenario, destacó la figura de Baltasar Gil y Mon de la Mota, un hombre que no buscaba notoriedad, pero que la alcanzó de manera inesperada. Gil y Mon nació en 1545 y su vida se desarrolló entre puestos administrativos importantes. Fue jurista, caballero de la Orden de Santiago y uno de los hombres de confianza de la administración real durante décadas. Fue también fiscal del Consejo Real de Castilla, contador mayor de cuentas y gobernador del Consejo de Hacienda. En definitiva, un impresionante currículum. Debemos tener en cuenta que la monarquía de la época, donde la deuda era una constante, gestionar las finanzas del Estado era una tarea ingrata y compleja. Por eso mantenerse tanto tiempo en puestos clave habla de su enorme prestigio profesional. Se cuenta que el conde duque de Olivares, poco dado a regalar elogios, le definió como uno de los ministros más prudentes y capaces que había conocido. Por tanto, hablamos de alguien serio, respetado y muy lejos, al menos en apariencia, de cualquier caricatura. Y sin embargo, la historia no demasiadas veces recuerda a las personas por las razones que a uno le gustaría. A Gil y Mon se le terminó asociando a la de un padre que paseaba con frecuencia acompañado de sus hijas. Décadas gestionando la hacienda pública para acabar inmortalizado como el señor que salía a pasear con su familia. Debemos entender que en el siglo de oro el matrimonio era un asunto central y encontrar una buena pareja era una estrategia de supervivencia social. Para ello, las hijas debían ser visibles y presentarse en actos sociales. Pero de Gil y Mon no llamaba la atención que se pasease con sus hijas, sino la reiteración de la escena y lo llamativo del personaje. Antes de continuar, es importante saber que el castellano antiguo utilizaba términos que hoy resultan chocantes, pero que por entonces se usaban con un cariz distinto, menos explícito y mucho más cercano a la jerga informal. Y esto explica perfectamente por qué la burla contra don Baltasar y sus hijas funcionaba en su contexto, sin la carga que hoy le atribuimos. A partir de aquí, la historia entra en un terreno difuso. No hay textos contemporáneos que recojan literalmente la expresión como hoy la conocemos. Tampoco hay pruebas documentales de que Gil y Mon fuese objeto de mofa pública en vida. Por tanto, parece que hablamos de una mezcla entre anécdota real, exageración popular y evolución lingüística posterior. La tradición más extendida sostiene que de aquellos comentarios jocosos sobre Gil y Mon y sus paseos familiares surgió la expresión Gil y sus pollas, aludiendo a sus hijas como metáfora de jóvenes gallinas. Antes de sacar conclusiones precipitadas, una aclaración.
En el castellano de la época, el término polla se usaba también para referirse de forma informal y coloquialmente a jóvenes en edad casadera. No contaba por entonces con la carga explícita ni el significado actual, lo que ayuda a entender por qué la broma circulaba sin el escándalo que hoy podría provocar. La idea es simple y por eso eficaz. Un nombre propio reconocible, una escena cotidiana repetida y un juego de palabras sencillo. El tiempo hizo que la expresión perdiese su connotación original para quedar fijada como insulto genérico, desvinculado de don Baltasar. A nivel histórico y lingüístico no existen documentos que recojan la palabra gilipollas, como la usamos hoy, y tampoco de que se usase con Gilimón en vida. De hecho, muchos expertos señalan que la expresión pudo verse influida por términos de origen árabe y que el apellido de Gilimón actuó como catalizador del relato más que como origen demostrable. Lo que sí está documentado es que la palabra no aparece en la literatura hasta mucho más tarde. En el siglo XIX, Benito Pérez Galdós la incorporó a sus novelas, normalizando su uso y consolidándola como parte del léxico español. Mientras tanto, el protagonista de esta historia, Baltasar Gilimón, siguió siendo, hasta el fin de sus días, un alto funcionario respetado. Murió en 1629 tras una larga carrera al servicio de la corona, sin saber que su apellido se iba a asociar a uno de los insultos más reconocibles de nuestro idioma. Al final, el resultado es una mezcla muy española de historia, rumor y chascarrillo, construido para divertirse. Una palabra que condensa una escena repetida y una sociedad con mucho humor. Baltasar Gilimón pasó a la historia como un servidor de la corona, eso sí, pero la lengua, siempre imprevisible, le reservó un lugar bien distinto, porque el idioma no solo tiene memoria, sino imaginación, y no siempre respeta el currículum de los grandes nombres. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.